Hola a todos y todas, estamos en un nuevo video chat, en este caso un video chat sobre sexualidad, pregunta sexualidad en Twitter para los que nos siguen en Twitter. Una profesional muy especial para la Escuela de Pacientes, para la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es Manuel Lucas. Manuel es un profesional que ha hecho muchos talleres, muchos cursos y ha mejorado, como dicen muchos pacientes, la vida sexual de pacientes de la Escuela de Pacientes a través de los talleres, en principio, en primer lugar, con el tema de cáncer de próstata y luego en otros ámbitos. Su participación habitual en el Congreso de Pacientes de la Escuela de Pacientes y además con su actividad de colaboración, con sus blogs, con sus libros y con su actividad habitual. Manuel Lucas es presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, coordinación internacional y miembro de la Comisión Académica del Máster Oficial de Sexología de la Universidad de Almería. Ha sido director del Plan Andaluz de Promoción de la Salud Sexual para Personas Mayores y más tarde fue director de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual. Y podríamos decir muchas más cosas. Tiene un libro que se llama Set de Piel, ¿no? Y un nuevo libro que es Sexualidad Comunitaria. Digo bien, ¿no? A punto de editarse por la editorial Síntesis. Sí. Manual de Sexología Comunitaria. Manual de Sexología Comunitaria. Pues pensando en Manual de Sexología Comunitaria y pensando en Set de Piel, tenemos varias preguntas que vamos a ello y luego hablamos en todo caso de temas más generales. En primer lugar, dice una persona, dice, soy una paciente con fibromialgia y mi pareja tiene diabetes. Y la pregunta ¿es normal el nerviosismo y la falta de apetito sexual en mi pareja? ¿Me pasará lo mismo con el tiempo a mí? Bueno, vamos a ver. Tanto la fibromialgia como la diabetes, sí es verdad que pueden interferir en la actividad sexual, ¿no? Pero muchas veces es importante tener en cuenta lo que yo le llamo el efecto nocebo de saber que uno tiene esa enfermedad. Es decir, el mero hecho de saberlo puede influir negativamente en que la sexualidad se vea afectada. Y además yo tengo una experiencia en clínica. Hace poco en mi consulta me llegó un paciente diabético ciego por una retinopatía diabética, lo cual quiere decir que los vasos sanguíneos, sobre todo los pequeños, con lo que llamamos nosotros microangiopatía diabética, tenían que estar muy afectados para tener una ceguera. Bueno, pues seguía teniendo erecciones y acudí a consulta porque tenía un problema de erección, pero por ansiedad de rendimiento, pues porque había tenido su pareja una infidelidad con él. Esto lo que nos dice fundamentalmente es que a veces maximizamos los efectos de la enfermedad crónica sobre la propia actividad sexual y sobre la propia función sexual. Es muchas veces más el efecto nocebo cuando nos dicen por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer de mama le dice, no, usted va a tomar estas pastillitas y estas pastillas le van a producir sequedad vaginal. Le va a producir sequedad vaginal, aunque no se las produzca directamente el medicamento por el efecto nocebo. Por tanto, sí que es verdad que puede verse afectado, pero muchas veces es más la ansiedad de rendimiento, es más el plantearse la sexualidad como un reto, más que como algo a disfrutar y como una capacidad a desarrollar, que es lo que hace lo que puede hacer que las personas tengan problemas y que los diabéticos en general puedan tener ese tipo de problemas. Pero habría que valorarlo. Igual que la fibromialgia. Yo recuerdo en la fibromialgia, la primera vez que tuvimos en la Escuela Andaluza de Salud Pública un encuentro con distintas asociaciones para poner en marcha a través de la Escuela de Pacientes la formación que hicimos, una mujer con fibromialgia que me decía que le dolía hasta que le acariciaran. Aquello me hizo mucho impacto porque en la caricia yo siempre la había tenido como algo que tuviera una persona, la enfermedad que tuviera, aunque estuviera incluso en una fase terminal de una enfermedad,
la caricia era incluso positiva, ¿no? Por tanto, me dejó pensando y luego tuve la oportunidad de trabajar un poquito con esta mujer y con otras mujeres con fibromialgia, y lo que me di cuenta es que había más dentro de nuestra cabeza, dentro de la cabeza de estas mujeres, que realmente en su piel. O sea, el dolor era de otro tipo que no un dolor causado por una cuestión física, porque se resolvió simplemente haciendo una desensibilización sistemática. Aquella mujer recuperar su capacidad para ser acariciada, ¿no? Por tanto, un poco entendiendo lo que nos cuentas, de alguna forma, a veces el hecho de decir tienes esta enfermedad nos genera la sensación que voy a tener problemas sexuales, ¿no? Más que la realidad de lo mismo, ¿no? Nos sugestionamos a que vamos a tener un problema, ¿no? Eso, pero además es matemático, es decir, aunque realmente la enfermedad pueda estar produciendo algún tipo de problema, ese problema se va a ver multiplicado por el efecto nocebo y también por la ansiedad de rendimiento que todo eso produce, claro está, y porque ya se encaran las relaciones sexuales con el miedo a fracasar, con el miedo al fracaso, y por tanto, cuando uno va con miedo, la respuesta sexual no se produce, porque la respuesta sexual se produce de forma automática con el deseo, y cuando va uno con miedo, el deseo ha desaparecido ya desde el principio. Por tanto, cuidar que la enfermedad crónica no es igual a problemas sexuales, sino enfermedad crónica se puede vivir la sexualidad igual que de cualquier estando sin esa enfermedad, que hay que intentar minimizar esa ansiedad del rendimiento, ese miedo al fracaso, porque el miedo nos coarta y nos genera, solo el hecho del miedo nos plantea problemas. Y, por tanto, hay que intentar minimizar los efectos de esa enfermedad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por supuesto, y sobre todo cambiar, porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando aparece la enfermedad? Desaparece el deseo hacia la persona con la que tenemos enfrente y aparece el deseo de superar la respuesta sexual, el deseo de salir con nota, de rendir. Y entonces, cuando cambiamos ese deseo hacia la persona, se producen este tipo de problemas. El secreto está en volver a enfocar el deseo hacia la persona y olvidarse de lo que pueda ocurrir con el pene, de lo que pueda ocurrir con la vagina, sino de lo que pueda ocurrir con esa relación interpersonal, y centrarse en ella, y volver a centrar el deseo en la persona y no en el deseo de dar la talla. Muy bien, por tanto, ya tenemos una respuesta para que esta paciente con fibromialgia y con su pareja con diabetes reflexione sobre, ¿no?, esa importancia, la importancia de la persona más que del rendimiento del pene o de la vagina, como decías antes. La segunda pregunta que tenemos es de una persona que ha sido alumna del profesor Lucas, y es Toñi Luque, que nos dice: hola, profe. Dice: antes era multiorgásmica y desde que tengo el DIU Mirene tardo mucho tiempo en tener el orgasmo. Con la fibromialgia y la diabetes ya me pierdo. Y ya tengo 48 años. ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, vamos a ver. Es verdad que hay una cosa que sabemos, que con los años, poco a poco, después con la desaparición también de los estrógenos, con todo eso, se puede producir un descenso fisiológico si encima hay una fibromialgia. Desde luego lo del DIU yo no le veo ninguna relación. El orgasmo es la capacidad que tenemos para hacer una descarga, y además Toñi lo sabe porque hizo conmigo bioenergética. Y la bioenergética nos enseña que el cuerpo se carga de energía y podemos tener mayor o menor capacidad para descargar. Yo lo que le aconsejaría a Toñi es que volviera a retomar los ejercicios de bioenergética que ella aprendió conmigo y lo hiciera de forma cotidiana. Que se olvidara de tener multiorgasmos, porque lo importante no es el orgasmo, lo importante es disfrutar. Y si se tiene un orgasmo, pues va bien. Si no se tiene ninguno, también puede ir muy bien. Y si tienen 5, ya va a ser un poco
exagerado. Y si se tienen 200, como decía una locutora en Miami, de Nancy Álvarez, que se llama, que es muy famosa en Estados Unidos, que dice que se presume de tener 200 orgasmos diarios. Yo decía que si tuviera 200 orgasmos diarios, pues realmente esta mujer estaría machacada si de verdad tuviera 200 orgasmos. De lo que yo sé que es lo que son los orgasmos y de lo que yo aprendí sobre los orgasmos con la bioenergética. Si es que, Toñi, si me estás oyendo, primero un beso muy grande, tengo de ti un magnífico recuerdo, y segundo, practica de nuevo igual que haces taekwondo o aikido, no recuerdo bien, haces artes marciales, recupera la bioenergética e incorpórala en tu día a día como ejercicios que aprendiste, como por ejemplo aprender a vibrar y todo aquello que hicimos. Pues vuelve a repetirlo. Por tanto, el consejo, ella también te ha enviado besos, por tanto, recuperar, ¿no? Todo Los ejercicios diarios. Que lo haga a diario. Pues nada, ejercicio de bioenergética diarios para recuperar tal, teniendo en cuenta que tampoco es una cuestión de un campeonato de campeonato de orgasmo. Exacto. Muy bien. Bien, tenemos otra pregunta de Juan Carlos. Dice, buenos días, estimado profesor. Tengo 53 años. Hace 14 años fui tratado de un cáncer, de un melanoma metastásico, y todo fue bien, tratado con cirugía e inmunoterapia. El pasado año me operé de fimosis. La afección se originó sin motivo aparente. La operación fue bien, salvo una pequeña infección por un estafilococo. No sé si por la cicatrización o por defensas bajas. Tratado con un antibiótico y solucionado. Sin embargo, la intensidad del deseo y la potencia de la erección han bajado a mínimos desde el mes de abril del año pasado. Le quiero preguntar dos cosas. ¿Es la fimosis debida a los tratamientos del cáncer? Y la segunda pregunta, ¿a qué puede deberse esta disfunción sexual? Primero, un melanoma que ha sido tratado y que se ha superado después de 14 años, en primer lugar hay que decir que bien, ¿no? Porque no todos los melanomas se superan de esa forma, por tanto, eso que bien. Segundo, todos los efectos secundarios que se produjeran por el tratamiento que se pudiera hacer en aquel momento han desaparecido por completo. Lógicamente, distinto es que el melanoma hubiera estado en el propio pene, que a lo mejor al aplicar ahí radioterapia o algo hubiera producido una estrechez en el prepucio, pero si eso no es así, el prepucio no tiene por qué estrecharse con los tratamientos oncológicos, ¿no? Por tanto, yo creo que primero, y eso en primer lugar. En segundo lugar, la fimosis y una operación de fimosis, es decir, una circuncisión, en absoluto incide sobre el deseo, en absoluto, y sobre la erección tampoco. Hay que tener en cuenta que la erección se produce por el deseo, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay unos vasos sanguíneos, unos cuerpos cavernosos que se llenan de sangre dentro, pero que en absoluto están en contacto ni tienen nada que ver esos cuerpos cavernosos con el prepucio, ni con la fimosis, ni con nada por el estilo. Por tanto, no tiene que ver una cosa con la otra. La desaparición del deseo, tendríamos que ver qué puede estar produciendo esa desaparición. El deseo es poliédrico, el deseo es, lo hemos simplificado demasiado, ¿no? Pero el deseo puede ser el deseo de descarga, ¿no? El deseo de que tenemos una tensión sexual y descargarla, pero también puede ser el deseo de ser deseado, lo que está produciendo, por ejemplo, muchas mujeres que se operan de un cáncer de mama, ¿no? Cuando se miran al espejo después de la intervención, pues no se ven tan deseables como antes y entonces ese deseo disminuye y hace disminuir el deseo sexual en general, porque se sienten menos deseables. Y luego está lo que yo le llamo sed de piel, el deseo de contacto, de fusión con el otro, que en absoluto va a verse afectado. Entonces el deseo puede afectarse porque se deja de desear a la persona que se tiene enfrente, o puede afectarse porque empieza uno a desear ser eficaz en vez de desear a la persona que tiene enfrente. Pues, fundamentalmente eso, o porque uno piensa que ha dejado de ser deseable por distintas
circunstancias. Tanto no tiene nada que ver todo el melanoma, ni tiene que ver el tratamiento ya hecho de hace muchos años, ni tiene que ver la fimosis y la circuncisión con la aparición de esa inhibición del deseo que tendríamos que ver por qué es, porque seguro que detrás de eso hay otras cosas total y absolutamente independientes y diferentes a las que plantea. Muy bien. Por tanto, tenemos ya la respuesta de Juan Carlos y ahora Gabriel. Gabriel plantea otra consulta. Dice, estoy operado de cáncer de próstata. Recordamos que hicimos un trabajo sobre cáncer de próstata y sexualidad, ¿no? Sí. Por los medios estándar conocidos no puedo tener relaciones sexuales. ¿Hay alguna novedad en este asunto? Pregunta, ¿en el campo de células madre? No, vamos a ver. Si es verdad que hace poco, en un congreso en Miami, que estuve, hubo un americano que planteó un estudio con células madre que yo le rebatí. ¿Por qué? Porque él decía que estaba poniendo células madre dentro de los cuerpos cavernosos, ¿verdad? Y entonces yo, cuando terminó, dijo que el 60% de los hombres mejoraban, de los que le ponían células madre en los cuerpos cavernosos, y yo simplemente le planteé dos preguntas. La primera, ¿cuál es el mecanismo de acción de esas células madre? Porque una disfunción eréctil puede estar producida por muchas cosas. Puede estar producida por una enfermedad de Peyronie, que es que se produce una cicatrización y eso que van a hacer las células madre, van a deshacer esa fibrosis. Se puede producir por una arteriosclerosis de las arterias helicinas de los cuerpos cavernosos. ¿Qué van a hacer las células madre? Van a llegar y van a quitar los lipomas, o mejor dicho, el acúmulo de lípidos, los ateromas. Si es por un problema de arteriovenoso, van a cerrar las fístulas arteriovenosas. Es que no se entiende muy bien cuál es el mecanismo de las células madre para mejorar la disfunción eréctil. Y la segunda pregunta que le hice fue, ¿ha hecho usted un estudio experimental de doble ciego con pacientes que a su vez se le están poniendo inyecciones, un grupo blanco que se llama, es decir, que no reciben tratamiento aunque piensen para eliminar el efecto placebo? No se ha hecho tampoco. Por tanto, las pocas cosas que hay encima están mal hechas. Y encima cobran $3.000 por cada inyección. Con lo cual, pues realmente lo de las células madre ahora mismo puedo decir que no hay nada que de verdad en ningún estudio serio que atestigue que las células madre puedan mejorar la disfunción eréctil. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, posiblemente después de un cáncer de próstata, lo que ocurre es que si ha habido una operación, una intervención quirúrgica, porque el cáncer pues tenía una extensión que así lo requería, y entonces las bandeletas han sido eliminadas y por tanto la inervación también, y entonces por eso es por lo que no se produce erección. Pero se puede, últimamente se está utilizando alprostadil, que bueno, se puede poner en inyección y también en una especie de crema que se pone en la punta del pene y que puede ayudar a tener una erección porque elimina la necesidad de la conducción nerviosa. Es la única forma, si es que eso, porque yo no conozco el caso exactamente, pero se podría tratar de esta forma. Es la única forma que se podría tratar la disfunción eréctil, a través de inyecciones de prostaglandina E1 o de crema de prostaglandina E1 puesta a través de la uretra. Bien, pues por tanto, lo de células madre en este momento es descartado, no hay nada, y en todo caso lo que hay en este momento son inyecciones o crema ligada con prostaglandina. Pues respondido Gabriel, tenemos varias preguntas también que nos han enviado otros pacientes. Una persona que le han diagnosticado un cáncer, no explica qué tipo de cáncer, dice que tengo pocas ganas de sexo desde que me diagnosticaron el cáncer. Y pregunta qué puede hacer. Bueno, lo lógico, cuando se produce el diagnóstico del cáncer, en primer lugar lo que se produce es una inversión en la pirámide de Maslow. ¿Eso qué significa?
significa que las prioridades vitales que uno tiene cambian. Es decir, cuando te dicen que tienes un cáncer, tu prioridad número uno es salvar la vida. Ese es en primer lugar. La segunda es ver cómo va a afrontar el tema y qué va a pasar contigo a partir de ahora. Y por tanto, la sexualidad suele quedar siempre relegada a un segundo plano. Disminuye también la autoestima en muchos enfermos con cáncer, disminuye la autoestima, y esa disminución de autoestima también produce disminución del deseo. Eso en general es casi universal en el cáncer. Es verdad que luego, dependiendo qué tipo de tratamiento, dependiendo qué tipo de tratamientos se tienen, pueden esos tratamientos, tanto los oncológicos como también los radiológicos, pues pueden tener algún tipo de efecto. Pero sobre todo yo creo que hay un efecto también nocebo, y por tanto aquí lo importante es fortalecer la resiliencia. Es decir, empezar a valorar la sexualidad como un elemento, como un instrumento rehabilitador. Es decir, afrontar de nuevo la sexualidad, pero afrontarla desde un punto de vista de disfrutar de la persona que tienes al lado, de acariciarla, de sentirla, que eso no te lo va a evitar ningún cáncer. La vas a poder seguir disfrutando y sintiendo a esa persona que puedas tener al lado, o a las personas que puedas tener al lado, porque uno puede ser tener pareja o tener parejas, varias parejas. Disfrutar de la sexualidad, disfrutarla sin ponerse metas, disfrutarla sin querer llegar a metas que a lo mejor antes se llegaba, pero sobre todo disfrutar de la piel. Es decir, satisfacer la sed de piel y hacerlo todos los días. Unas veces una tapita y otras veces con un mantel puesto. Es decir, unas veces con algunas caricias, con un te quiero, y otras veces ya pues sí, con unas relaciones sexuales más en todos los sentidos, que siempre decimos completas, que yo no sé por qué le decimos completas cuando hay coito, ¿no? Pero bueno, pueden ser mucho más completas sin coito a veces. Por tanto, yo lo que le aconsejo es que tome las relaciones sexuales como fundamentalmente un elemento rehabilitador. O sea, que no deje de hacerlas, que les deje de tener miedo y que todos los días las aborde, aunque él sí pueda sentir que pueda fracasar, pero que las caricias nunca deje de hacerlas. Por tanto, a veces, como decía Manuel Lucas, poner la sexualidad en segundo plano o en la disminución de la autoestima puede generar una disminución del deseo, y a veces por el mismo efecto nocebo que hablábamos antes en cualquier enfermedad crónica. Y la clave es fortalecer la resiliencia y verlo como un elemento rehabilitador, de alguna forma, no en esa disminución de la autoestima, la sexualidad como algo, incluso ante cambiar los valores de la vida, ¿no? Pues permitirse uno que necesita acariciar más, tocar más y, por tanto, tener unas más relaciones ¿no? con las personas que quieren, ¿no? Tomarlo como un efecto, como una terapia, es decir... Como una terapia, como un elemento terapéutico, ¿no? Que forma parte de la solución de la mejora. Va a aumentar la defensa del organismo y va a aumentar la supervivencia con toda seguridad. Muy bien. Hay una persona parecida, una persona que plantea algo parecido, ¿no? De una pareja le diagnosticaron un cáncer y de tener mucho y buen sexo hemos pasado a la monotonía y a la falta de estímulos. Probablemente en ese sentido sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es igual. Es decir, el diagnóstico del cáncer es un mazazo siempre para la persona. Es una generación de miedos, de golpes importantes a la autoestima, sobre todo cuando ese cáncer genera también intervenciones quirúrgicas que puedan producir algún tipo de discapacidad en algún sentido, o de alteraciones en el aspecto corporal, pero sobre todo miedos. Los miedos son terribles y los miedos ponen en otro plano la sexualidad y se suele dejar abandonada y se suele dejar como diciendo, no, pues hay cosas más importantes, yo lo que quiero es seguir viviendo, que me curen esto y que yo pueda seguir viviendo y dejo la sexualidad. No, es que la sexualidad va a contribuir a que te cures.
Y la sexualidad va a contribuir a que te mejores y que aumentes muchísimo tu capacidad tu calidad de vida y tu capacidad de resiliencia. Muy bien. Hay otra pregunta sobre el cansancio, el agotamiento provocado por la quimioterapia o la radioterapia. Puede ser, pregunta, puede ser que ese cansancio o agotamiento provocado por la quimio o la radio haya hecho que mi pareja no esté tan activa sexualmente. Por supuesto que sí. Es decir, tampoco vamos a querer ahora quitarle importancia completamente a los tratamientos. Los tratamientos de quimioterapia y tal, pues lógicamente producen un descenso fisiológico, vital, que puede producir agotamiento, que puede producir cansancio, que puede producir menos deseo, pero vuelvo a repetir, cuando estamos muy enfermitos por cualquier cosa, si alguien viene y nos acaricia, si alguien viene y nos abraza, si alguien viene y pasa una mano por nuestro hombro, nos va a hacer sentir mejor. Entonces, eso es un elemento importante. Y además, es un elemento a partir del cual se empieza primero a recuperar una sexualidad diferente, que es una sexualidad más de piel. Pero a partir de ahí se empieza a recuperar también la autoestima y a partir de recuperar la autoestima se empieza también a recuperar esa necesidad de descarga que muchas veces que se expresa en eso cuando te levantas un día y dices, hoy tengo ganas de marcha, ¿no? Esas ganas de marcha no se van a recuperar si abandonamos echamos toda la carga en ese tipo de deseo. Si yo no me levanto por la mañana con ganas de marcha, ya no voy a hacer nada. No, sí, tengo que ser proactivo. Es decir, tengo que llegar y acercarme a mi pareja, abrazarla, besarla, pedirle que me acaricie, pedirle que me dé un masaje en los pies para relajarme, pedirme, y a partir de ahí, eso que al principio puede ser debido al cansancio producido por la propia quimioterapia, empieza a recuperarse y empieza también de alguna forma, a mejorar la propia enfermedad. Y luego, y tenemos una última pregunta. ¿Es verdad que una persona que ha pasado por un cáncer tiene más dificultades para llegar al orgasmo? ¿O bien se reduce su intensidad o duración? No, eso no es una verdad universal para todas las personas que han tenido un cáncer. Yo puedo decir, mi mujer ha tenido un cáncer de mama y ha tenido quimioterapia y ha tenido... Mi mujer cuando tiene orgasmos los tiene tan intensos como antes. Es verdad que ha tenido problemas también, porque es que los problemas están ahí, los miedos y tal, pero cuando tiene un orgasmo no tiene, porque el orgasmo puede... Vuelvo a repetir, ¿el orgasmo qué es? Es que es muy difícil definir un orgasmo. Cuando una matrona, en una conferencia que yo estaba dando, me preguntó, bueno, a mí hay algunas mujeres que vienen y me dicen, me da una cosita. ¿Eso que me da es un orgasmo? Y me preguntaba la matrona, ¿cómo yo le puedo decir si eso que le da es un orgasmo? Digo, ni se lo puedes decir tú, ni se lo puedo decir yo, porque es que no hay forma de definir qué es un orgasmo. Yo siempre he dicho que reírse es un pequeño orgasmo. Yo siempre he dicho que llorar y descargar la tensión yo en bioenergética hago mucho que la gente llore, y cuando se llora la gente lo tiene como algo, llorar como algo, no sé, como que se rechaza. Llorar es magnífico. El poder llorar y expresar y sacar la energía hacia afuera también es un pequeño orgasmo. ¿Y qué es un orgasmo? Pues eso, descargar. Y descargar se puede descargar con un orgasmo que algunos le llaman un orgasmo cósmico, que a veces es más cómico que cósmico, o puede ser con una descarguita pequeña. ¿Va a afectar al orgasmo? En la mayor parte de los cánceres, que no tengan que ver con cánceres de tipo neurológico, cerebral, etcétera, no va a afectar al orgasmo. Por tanto, volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿no? El efecto nocebo a veces, ¿no? Tengo una enfermedad, por tanto,
las cosas ya no son iguales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Efectivamente, ese es un efecto nocebo que además lo que suele ocurrir es lo siguiente. Cuando tenemos un problema sexual, lo solemos ocultar. El 30% de las personas en este país tienen problemas sexuales. El 30%. De ese 30%, solamente el 12% lo comparte con un familiar o con un amigo. Y solamente el 15% lo consulta con un profesional. ¿Qué hacen las personas cuando tienen un problema sexual? Se van a Internet. Mal. En Internet no soluciona absolutamente nada. Empiezan a hacer cosas que le dicen en Internet. Terrible. No van. Después ya va pasando un tiempo y dicen, voy a consultar a un profesional. Y desde que deciden consultar a un profesional, hasta que lo hacen, también pasan muchas veces muchísimo tiempo. Y cuando llegan a consultar al profesional, entonces ya ha pasado tanto tiempo que la persona dice, pues mira, mejor no, porque ya voy así, ya me conformo. Y las personas ponen en modo off su sexualidad y se acomodan. Y se están perdiendo una parte importante de la vida. Y entonces la tendencia que hay es acomodarse. Y yo diría que lo que uno tiene que hacer no es acomodarse, es salir del área de confort. Es decir, crear. Y crear significa volver a encontrarse y, si es necesario, consultar con un profesional, pero no dejarlo morir, porque lo hacen muchas personas así con cáncer, muchas personas, desgraciadamente lo hacen así, igual que lo hacen también muchas personas mayores, porque tienen el mito de que cuando llega la edad, pues la sexualidad se muere, la sexualidad ya no está, y es un error también total y absolutamente un mito falso por completo. Muy bien, no sé si algún comentario más sobre, de alguna forma, yo creo que el discurso de Manuel Lucas, al cual agradezco siempre su disposición a ayudar y a facilitar que mejoremos nuestra sexualidad. Yo creo que muchos de los pacientes que han pasado por sus talleres se han convertido en fans de él. En los congresos de pacientes, sus talleres siempre se llenan enseguida y, por tanto, en esa línea de set de piel como una línea básica de pensar en la sexualidad como un elemento de disfrute, de no competición, ¿no? de no tener miedos a quedar bien o quedar mal, sino la clave es disfrutar, tengas una enfermedad crónica o no, tengas un cáncer o no, tengas una fibromialgia, una diabetes o no, ¿no? La clave es pensar en el querer y en el plantearse que esos elementos pueden ser clave para mejorar tu sexualidad. Y yo diría una cosa, añadiría una cosa. Se habla mucho hoy día de la diversidad sexual, ¿no? Vale. La diversidad sexual no es un derecho. Es un hecho incontestable, científicamente incontestable, que está basado en el mismo origen de nuestra esencia de personas como personas sexuadas. Somos personas sexuadas y somos personas sexuales y somos personas eróticas de forma única e irrepetible. Pero a la vez, también nuestra forma de ser sexuales y eróticas, a lo largo de nuestra vida, se va diversificando por distintas circunstancias. Lo importante es pensar que no podemos uniformar nuestra sexualidad y pensar que siempre va a ser lo mismo y que nuestro pene va a estar respondiendo siempre igual, que nuestra vagina va a estar respondiendo siempre igual, que nuestro deseo de descarga va a ser siempre el mismo. No. La sexualidad varía con los años, se vuelve diferente. No quiere decir que sea peor ni mejor. La erótica del otoño, por ejemplo, es una maravilla, porque es otra forma de disfrutar la sexualidad con otras perspectivas, con otra, una perspectiva de esa diversidad basada pues en la experiencia, en los años, en mayor tiempo para hacer las cosas y también en un descenso fisiológico, pero a la vez que te da más tranquilidad y más pararte en hacer
cosas más sosegadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que adaptemos nuestra sexualidad a nuestras circunstancias vitales. Una enfermedad crónica es una circunstancia vital. Y lo que tenemos que hacer no es renunciar de la sexualidad. Por ejemplo, el que nos planteaba la persona con la cáncer de próstata. Bueno, pues a lo mejor su erección, pues de vez en cuando se pone una inyección y dice, me voy a dar el gusto, ¿verdad?, de ponerme esta inyección hoy, pero la mayor parte de las veces se puede disfrutar de la sexualidad sin tener por qué hacer un coito y sin tener por qué tener una erección, sino de otras muchas más cosas que nos ofrece la sexualidad, y adaptarse a esas circunstancias y no renunciar a ellas jamás. Muy bien, pues mil gracias, Manuel. Buen verano y buena sexualidad, ya yo, ¿no? Igualmente, yo lo que le deseo a todos los pacientes que nos están oyendo, a todas las personas que nos están oyendo, es que tengan unas felices vacaciones y unas vacaciones muy, muy eróticas, ¿no? Que disfruten, porque claro, con las vacaciones hay más tiempo, y que no se dediquen solamente a ponerse tostados al sol solamente, no, que echen un ratito de más tiempo en disfrutar de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo lo tenemos, nos sale lo mismo de caro si lo disfrutamos que como si no, y lo tenemos muy abandonado. Muy bien, pues tomaremos tus recomendaciones, aprovechar el verano, no solo para tostarse, sino también para querer y quererse. Eso es. Buen verano y muchas gracias por tus respuestas y tu sabiduría. Igualmente, Joan Carlos, encantado de estar con vosotros una vez más en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que para mí me produce un recuerdo impresionantemente cálido, cariñoso en todo lo que la experiencia que tuve con vosotros. Pues nada, muchas gracias. A vosotros.